¿Cómo se ha usado desde antaño estas formas? No se han usado todas siempre. No se han usado todas. Al principio habían algunas. Durante miles de años se usaron solo algunas. Solo en los últimos tiempos empezaron a aparecer otras que a nosotros nos suenan, digamos, ¿cierto? Respecto a eso, entonces, diría que la primera forma de energía utilizada es el fuego. Más o menos, hace 1 millón de años, digamos. Ahora, no es un invento, más bien es un descubrimiento, ¿no es cierto? Y luego existió la capacidad, si ustedes se fijan aquí en esta imagen, es la típica imagen donde hay dos seres humanos de mucho tiempo atrás intentando hacer fuego con un palo seco que hacen girar y roza en otro palo seco y alimentan con hierbas secas. Y entonces aquí hay una cuestión interesante, porque esta transformación de energía ha venido ocurriendo desde siempre. Antes de saber física, matemática y todo, el ser humano ya se daba cuenta que podía hacer esto. Porque en el fondo este ser humano tiene una energía que le permite mover sus manos y hacer girar el palito, digamos, ¿cierto? Y ese palito al rozar aquí, produce calor. O sea, parte de su energía la transformó en calor aquí en el roce con el palo. Y después de eso, bueno, aumento de temperatura y pudieron hacer fuego, ¿cierto? Bueno, es la primera forma de energía que el hombre utilizó y manejó de alguna forma. Luego, en la época de la ganadería y la agricultura, más o menos hace unos 12.000 años, la energía de los animales, digamos, que permitió al hombre desarrollar una serie de actividades agrícolas, ¿cierto? Y ganaderas. Más cerca, digamos, 5.000 años antes de Cristo aproximadamente, ya hay vestigios y restos y pruebas de que el hombre utilizaba la rueda y la vela. La vela es evidente, ¿no es cierto?, cómo transforma la energía, ¿cierto? El viento sopla, impacta sobre lo que uno llama la vela y permite luego que se mueva un barco. O sea, la energía del viento se transforma en energía de movimiento de un barco, y de un barco muy grande. Hay otro uso, ¿cierto?, de una energía que estaba presente y que el hombre se dio cuenta que podía utilizar. Luego ya, si nos acercamos bastante más en el siglo XV, ¿no es cierto?, aparecieron los molinos de agua y viento. Yo pongo el siglo XV, pero en realidad hay restos de molinos desde hace, digamos, de mucho antes, ¿eh? Pero para colocar alguna fecha donde sí hay evidencias claras, se puede pensar el siglo XV. Molinos de agua, ¿cierto? Básicamente una rueda de paletas que permitía que cuando una corriente de agua pasara por ella, la hacía girar, esto se conectaba a algún otro mecanismo y ese mecanismo normalmente se utilizaba para moler grano. Lo mismo ocurría en cuanto al procedimiento, al molino de viento. El molino de viento no es otra cosa que unas aspas que estaban expuestas al viento que cuando efectivamente soplaba el viento las hacía girar y conectadas a un engranaje, hacía girar luego unas piedras adentro del molino propiamente tal y se molían granos. Todavía existen funcionando esto. En Castilla-La Mancha hay muchos que todavía los ponen a funcionar cuando soplan vientos fuertes y producen harina, digamos, ¿cierto? Bueno, luego ya vienen cuestiones un poco más sofisticadas que requirieron conocimiento científico más profundo. La máquina de vapor, siglo XVIII, que provocó, ¿cierto?, lo que se conoce como la revolución industrial, donde se ocupaba la energía, ¿cierto?, de algún combustible para calentar agua. Esa agua se evaporaba, ese vapor se movía a presión por algún mecanismo y hacía girar algo. El ejemplo más claro de esta transformación es, ¿cierto?, la locomotora, que todavía funciona, y funciona así. Hay
una parte donde se utiliza el carbón o leña incluso, se calienta agua, se evapora, etc. Y luego ese vapor hace girar algo que en definitiva al final hace girar unas ruedas. Y esas ruedas son las que mueven la locomotora. Y con una fuerza impresionante, que transformó el mundo, digamos. Y ya si avanzamos casi nuestros tiempos, digamos, siglo XIX, siglo XX, lo que se conoce como la era industrial, tenemos ya el motor de explosión y la electricidad. No voy a hablar de motor de explosión, simplemente de la electricidad, que es algo más evidente. Todo lo que tenemos aquí en esta sala, en este momento, todos estos elementos funcionan con electricidad. Esto fue un descubrimiento, ¿cierto?, que permitió utilizar una energía disponible, ¿cierto? Es decir, que permitió, porque la electricidad es como un mecanismo, ¿no es cierto?, que a través de algunos principios permite hacer otras cosas. Por ejemplo, un motor eléctrico, ¿cierto? Un motor eléctrico es un sistema, ¿cierto?, que toma energía de un tipo y la transforma en energía de otro tipo, ¿cierto? Entonces, la electricidad es como el mecanismo a través del cual esta transformación puede hacerse. Me explico. Yo podría tener lo que se conoce como un generador manual. Yo podría producir energía, transformar parte de mi energía mecánica en energía eléctrica, y esta energía eléctrica podría alimentar un motor, y ese motor podría girar, y ese motor que gira podría mover algo. Este mecanismo, esta capacidad que se descubrió que estaba presente, transformó el mundo otra vez y hizo que se desarrollara lo que uno entiende como la era industrial. Y finalmente, ¿no es cierto?, si estamos en nuestros tiempos ahora, aparecieron otras formas más, ¿cierto?, que permitieron viajes a la Luna, al espacio en general, trenes superveloces, todos los elementos computacionales, informáticos, volar sin ningún problema, digamos, etc. Así que, en el fondo, ha habido como una evolución, ¿cierto?, un ir agregando formas de utilizar la energía a lo largo del tiempo, digamos.